Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Es la lectura Revelaciones para julio, lo que falta del mes de julio, agosto y septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Aquí vamos a sacar los mensajes de los arcángeles que te van a estar acompañando en lo que resta del mes de julio, agosto y septiembre, y luego vamos a sacar muchísimas más cartas para cada mes. Así es que quédate conmigo hasta el final. El arcángel que te va a estar acompañando en estas últimas 2 semanas es el arcángel Miguel, aquí terminando el mes de julio, que representa la carta de la Reina de Espadas. Oye, Sagitario, estás iniciando o pues terminando este mes con una carta muy fuerte, muy poderosa, que te está indicando en donde vas a estar en control, te está indicando en donde ahora tú vas a estar en el centro de tu vida, en el centro de la situación que tú estás tratando de avanzar en el trabajo, en el centro. Vas a ser el centro del universo, y no porque se te van a subir los humos a la cabeza ni nada por el estilo, pero te vas a sentir de esa manera. Van a haber personas a tu alrededor que te van a hacer sentir de que pues eres alguien importante. Incluso, ¿por qué no? Tú mismo te vas a sentir y te vas a dar cuenta de que eres una persona importante y que tal vez incluso ni siquiera necesitas de validación de personas externas en tu vida. Y eso habla bastante de un gran crecimiento personal que vas a estar experimentando, Sagitario. Se siente una energía bastante pesada durante este mes de julio que ya está saliendo. Déjame saber también en los comentarios si te has sentido también, Sagitario, con estas energías durante julio. Tal vez ya cuando entre esta energía de esta lectura, pues ya estás saliendo de esa como pesadez, una energía donde podrías estar un poquito como down, un poquito así como medio baja de energías. Pero ánimos, que esta carta te está indicando de que ya te vas pronto a levantar de esa energía de pesadez. Que tú tienes un gran beneficio a tu favor también, que tiene que ver con la experiencia. Eso te lo va a estar ayudando el arcángel Miguel, y que toda esa experiencia que tienes es lo que te va a impulsar a que tú sepas que tal vez estás repitiendo un ciclo o estás pasando por un periodo durante este tiempo que ya has vivido anteriormente y que te vas a volver a levantar. Y también para algunos de ustedes te está hablando de que el enfoque más que todo en tu vida en estos instantes con esta carta tiene que estar en las finanzas, en tu carrera, en la profesión, más que estar enfocados en la energía del amor. Bueno. Y para estas 2 semanas que faltan para que termine aproximadamente el mes de julio, vamos a ver cuáles son las energías para ti, Sagitario. Cómo va a estar todo a tu alrededor. Tienes la carta de la plenitud. Y bueno, me encanta cómo tiene este círculo acá, y este mismo círculo también está presente nuevamente en la carta de este arcángel Miguel, en donde te está indicando de que ahora va a llegar un punto en la vida en la cual tú te vas a sentir satisfecho con las cosas que has logrado y con las cosas que vienen para ti. Esa energía de sentirte plena, de sentirte en plenitud, es la que va a estar a tu alrededor. Por eso es que yo veo más que todo, ¿sabes? Esa energía de salir de la oscuridad y ahora enfrentarte a la luz. Siento estas energías de estos círculos representando la luna y el sol, donde por la luna, por la noche, vamos a hacer esa referencia a la oscuridad, en donde tal vez algunos de ustedes han estado involucrados, pero no tienes por qué estresarte. Tú siempre estás protegida, tú siempre estás protegido, a tu alrededor siempre hay algo que te está cuidando, una protección divina que se está encargando de que las cosas siempre salgan a tu favor, aunque a pesar de que en algunas ocasiones no puedas sentirse de esa manera, sí están trabajando para que todo salga a tu favor y para que todo sea beneficioso para ti. Vamos a ver cuál es la predicción para estas últimas semanas del mes de julio. A ver, tienes la carta de la muerte. Te estoy diciendo, viene una gran transformación para ti. Salir de la oscuridad y ahora meterte en la luz. Dejar algo atrás que no está funcionando, una energía que efectivamente ya no te está haciendo bien. Y siento que esa decisión tú la vas a estar tomando en estas 2 semanas. Una cosa muy distinta es tú sentarte y tomar la decisión, y otra cosa es ejecutarla. Pero el paso principal es ya definir exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres dejar atrás. Y esa es la energía que yo estoy sintiendo con estas cartas de la muerte, el 5 de oros, la carta de la reina de copas. Ese momento como de analizar y decir, ok,
listo, ya es el momento de ponerme las baterías nuevamente y continuar con mi camino. Esto ya no está funcionando, tengo que dejar esto atrás. Hay un gran cambio para ustedes. Y ya es tiempo. Para algunos de ustedes esto es algo que ya venías pensando. Irte hacia un nuevo lugar, dejar algo atrás, hacer un cambio en tu vida. Con esta carta de la muerte veo esa transformación para ti. Wow. Me está llegando también este mensaje adicional para algunos de ustedes. Recuerda que estas son lecturas generales y toma el mensaje con el fondo. Eso es lo importante. Yo siento que para algunos de ustedes con estas cartas te vas a ir de un lugar donde no te aprecian, donde no te valoran. Y vas a regresar a los brazos o vas a regresar a un lugar donde efectivamente reconocen tu potencial, reconocen quién verdaderamente eres tú. Ojo, esto también puede ser un trabajo interno que vas a estar haciendo, ¿no? De pasar por esta transformación, de reconocer quién eres tú, de no necesitar validación de ninguna persona externa, solamente tuya. Y todo este proceso es ese proceso de crecimiento, de elevación espiritual por el cual vas a estar viviendo, el cual vas a estar experimentando. Para otro grupo de ustedes, esta canalización se puede interpretar de esa manera, en donde regresas a los brazos de alguien que extrañabas, que sí te valora, o regresas a una empresa en donde verdaderamente te puedes sentir pleno, donde te dan voz con esta carta de la reina de espadas. Y tienes aquí la reina de copas. Siento también con eso el balance perfecto. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti con respecto a el amor de una forma general. ¿Qué te quieren decir los ángeles del amor aquí para ti? Te sale la carta de hacer el esfuerzo. Y esto tiene que ver, no tiene que ver necesariamente con una relación, ¿eh? Esto tiene que ver contigo. Tal vez aquí te están indicando de que en el amor tienes que hacer el esfuerzo por amarte más. Tú, a ti misma, a ti mismo. Valorarte más. Que empieza por ti. Ustedes saben que mis lecturas son diferentes. Yo te doy consejos acá y los mensajes que te mandan Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, las cartas del tarot. Y aquí te están diciendo que tienes que esforzarte más por quererte a ti. Tienes que amarte. Demostrarte ese cariño, demostrarte ese amor. Trabajar en eso. Y que primero que todo estás tú. Eso ha sido una temática muy fuerte para las lecturas de estas revelaciones. Ponerse siempre como prioridad. Eso no quiere decir que descuidas a las personas que están a tu alrededor, para nada, pero siempre colocándote tú primero. Que tú seas la prioridad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estés bien, las personas que están a tu alrededor pues van a recibir también ese impacto, esa ola que generas con tu energía al tú estar bien. Pero si estás mal, esas olas que se van a generar desde tu centro, desde tu energía, van a ser energías pesadas. Por eso es que trabajar primero en ti es primordial. Eso no tiene nada que ver con ser egoísta o no ser egoísta. Tiene más que todo que ver con que tú estés bien. En la medida que tú estés bien, puedes ayudar a otras personas. Y aquí te están indicando, en el amor tienes que hacer el esfuerzo por amarte a ti, por ser feliz. Recuerda que tu enfoque más que todo está en tu crecimiento personal, en tu crecimiento laboral durante estas últimas semanas de julio. Siento una energía también de independencia, me están indicando eso de independencia. Y hay algunos de ustedes aquí que se van a estar independizando. ¿Cómo resuena eso para ti? Puedes independizarte de un trabajo, independizarte de una familia, independizarte de una pareja, tomar tu camino, un camino distinto para ti. Me gusta. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles con respecto al propósito de vida. Y recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, mandárselo a tus amigos por WhatsApp, por Facebook, por todas estas redes sociales, que vean este signo o que vean su signo para que reciban estos mensajes y se suscriban. De esa manera, pues, apoyas mi canal para que se mantenga aquí presente en YouTube. Wow. Los ángeles del propósito de vida te están indicando de que es necesario que empieces a hablar con tus ángeles, empieces a hablar con Dios, con el universo, con tus ángeles, en lo que tú creas. Y que no te estés preocupando, que ores, que medites, cualquiera que sea la práctica que tú utilices, y que pidas por guía divina, porque te van a estar enviando esa guía divina, te van a estar enviando los pasos que tienes que hacer. Solamente tienes que estar, ¿sabes? Como con las antenitas así despiertas para que captes los mensajes cuando te los están enviando. Para algunos de ustedes puede que parte de ese mensaje que te están mandando tus ángeles vienen
de la forma de respuesta que puedes recibir aquí en este video. Para otros, pues atentos a lo que puede estar pasando a tu alrededor, que vas a estar recibiendo señales que te van a guiar por el camino que tú estás esperando. Bueno. Y si tienes una pregunta durante estas últimas 2 semanas o una situación que necesitas encontrar una solución, una respuesta, vamos a ver qué te quieren decir aquí los ángeles. Dicen éxito. Éxito es lo que viene para ti. Todo lo que tenga que ver con cambios, transformación, dejar algo atrás, bloquear energías negativas, salir de la oscuridad, si te estás sintiendo con energías pesadas, si julio ha sido un mes un poquito complicado, durante estas ya últimas 2 semanas vas a empezar a sentir ese cambio de energía a tu alrededor, donde vas a poder entonces volver a levantarte, pero tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que hacer el esfuerzo. Y recordar que estamos pasando por un periodo de depuración en donde se está sacando de tu vida gente, situaciones que ya no están funcionando. Muy bien, vamos a pasar entonces con el mes de agosto, ¿te parece? A ver cuál es el mensaje para ti aquí. El arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Ariel. Representa la carta del 8 de oros. Y esto te está indicando de que te vas a convertir como en un maestro, una maestra, una persona. Es el mensaje que yo estoy recibiendo para ti. Te vas a convertir en una persona de reconocimiento, una persona con parte de su misión como enseñar, ayudar a otros. Y que tienes que sentirte orgulloso de tu trabajo, porque estás haciendo un excelente trabajo, ya sea que estás haciéndolo bien. Y no importa si estás trabajando o no estás trabajando, estás haciendo las cosas bien. Lo que sea que estés haciendo, porque hay algunos de ustedes aquí que en estos instantes me están indicando que tal vez se están poniendo por debajo, la conversación que estás teniendo contigo mismo, contigo misma es negativa. Te están indicando, no, despierta, las cosas las estás haciendo bien a pesar de que tú creas que no. Sigue hacia adelante, levántate. Y también te está dando esa energía de que la práctica hace al maestro. Y yo siento que ustedes se van a convertir como, ¿sabes? Como en maestros, alguien de experiencia, una persona tal vez que podría convertirte en alguien que da asesorías, que brindas asesorías comerciales de negocios, de ventas, de compras, de artículos, de productos. Que cuando se hable de un tema en particular, recuerda, estas son lecturas generales y yo lo que veo para ti durante el mes de agosto a medida general es que tú te vas a convertir en esta persona que tiene una especialidad en algo. ¿Sabes? De esa manera lo veo, que cuando, por darte un ejemplo, que cuando la gente piense en un oftalmólogo, piensan en ti. Cuando piensan en una doctora que sea neurocirujana, piensan en ti. Cuando piensen en una persona que hace los mejores postres del mundo mundial, van a pensar en ti, ¿sabes? A eso es lo que me refiero. Tú vas a convertirte en una persona en el mes de agosto que va a ser alguien dedicado a una arte en particular en donde tú vas a obtener reconocimiento de parte de eso. ¿Ustedes saben cómo sería el nombre de una palabra de una persona que se convierte en un experto en un tema? Creo que tal vez sería eso mismo, ¿eh? Experta en un tema. ¡Wow! Me gusta. Y te veo que así vas a hacer tú. Para algunos de ustedes esto también podría ser algo así como que vas a tomar una especialidad si estás estudiando medicina. O vas a tomar un posgrado, un PhD, vas a tomar una maestría. Puede también aplicar de esa manera. Pero yo lo siento que es algo como mucho más específico. Yo lo siento que es algo así como que piensan en eso y piensan en ti. O sea, va a ser como una relación así inmediata. Me encanta. La energía que vas a estar teniendo es la carta de la paciencia. Tal vez algunos de ustedes están un poquito desesperados porque este reconocimiento, si es algo que tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo, se concrete y se va a concretar. Aquí te están diciendo de que ya ese periodo de lucha para algunos de ustedes ya está pronto a terminar y vas a lograr ese objetivo. ¿Sabes? Está fuerte ese mensaje de alguien tal vez que incluso podría estar por tirar la toalla. Yo le conozco así, tirar la toalla es como darse por vencido. Cuando te falta poquito para terminar una licenciatura, un posgrado, una maestría, unos estudios, terminar un curso para entrar a trabajar a algún lugar, no lo hagas, termínalo. Paciencia.
¿Cuál es la predicción para ti en el mes de agosto? A ver, Sagitario. ¿Te sale? As de bastos. Me encanta. Firma de documentos. Alguien va a venir a buscarte. Vas a estar cotizado, cotizada. Wow, caballero de espadas y el 2 de bastos. Mira, cuando yo veo esto, el mensaje que yo veo es que te van a venir a buscar del extranjero. Alguien del extranjero te va a ir a buscar. Así es como yo lo veo. ¿Quién del extranjero te va a buscar? Pues eso ya es distinto. Eso aplica diferente para cada uno de ustedes. El mensaje que yo recibo es que alguien te va a venir a buscar del extranjero. O te van a pedir del extranjero. Puede ser una empresa. Puede ser que te van a mandar a pedir para darte un curso en particular o para que tú dictes un curso o dejes unas clases. Mira, está eso. Puede ser que tal vez un familiar que vive en otro país te manda a pedir, porque esa es la energía que siento que te mandan a pedir para que pues tú vayas a vivir allá. Y hay firma de documentos, hay firmas de cosas legales, pasaportes, visados, aprobaciones. Todo eso se está marcando para algunos de ustedes. Siento también con esto de que hay algunos de ustedes que tienen una gran misión en otro lugar. O que parte de lo que tienes que cumplir está en otras tierras. Para otro grupo de ustedes me está llegando este mensaje. Podría ser, y esto ya ustedes lo tienen claro, esto es algo que ya ustedes saben, puede ser solamente una confirmación. Si este mensaje no es para ti, pues no te preocupes, ahora vienen más. En el mes de agosto podría ser el mes en el cual una persona con la cual tú estás comprometido para casarte llega a donde tú estás, ya sea que esa persona va donde tú estás o tú vas donde esa persona está para finalmente ya firmar los papeles de matrimonio, de compromiso y todos los procesos legales que después entonces entraría ya la parte como migratoria. Pero lo siento de esa manera. Una vez más, el mensaje general, el mensaje principal es: te van a pedir de afuera. Puede ser incluso que te estén pidiendo para, como te digo, por tu experiencia o tu reconocimiento en un tema en particular. Podría ser incluso hasta algún tipo de entrevista, radio, televisión, redes sociales. Sabes, que tengas ese tipo de exposición donde es algo que te va a abrir como las puertas al mundo. ¡Uy! Me encanta. ¿Y a ti? Deja tus deditos para arriba, ¿eh? ¡Qué energía más espectacular! Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles en el aspecto del amor. ¿Te parece? Y en los comentarios manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. Conecta conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7. Estoy así en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook, ahí me encuentras. Es importante que me sigas allá porque ahí hago anuncios de qué es lo que voy a estar haciendo con las publicaciones de los videos. Hago encuestas para ver qué tipo de videos te gustaría que saque en la semana. Y bueno, pues ahí nos mantenemos así al tanto. Ouch. La carta que quedó aquí es la carta de Ámate a ti primero. Se me fueron otras cartas, pero la principal es la que quedó aquí. Ámate a ti primero es la energía que estás recibiendo en el respecto del amor de parte de tus ángeles para el mes de agosto. Dame un segundo que creo que se me fue otra carta por ahí. Estoy tratando de cogerla. Listo, aquí está. Y esta carta, que fue la única que salió volando por allá también, te la voy a dar, es la carta de los factores religiosos. Y esto podría tener que ver con que tu vida podría verse influenciada de alguna manera por tus creencias espirituales o religiosas. Para algunos de ustedes aquí hay una energía en donde podrías conocer a alguien que tenga una creencia particular distinta a la tuya, religiosa, espiritual, en lo que tú creas. Y aquí te están diciendo, pues, hasta qué punto tú estás dispuesta a sacrificar tu creencia por la nueva pareja o por la persona que vas a estar conociendo. Esa va a ser una gran prueba espiritual para ti. No hay bien o mal, no hay correcto. Esta prueba no es que las ganas o no la ganas. Esto simplemente es qué camino tú quieres tomar. Pero cualquiera de los caminos que tomes es la decisión correcta, a eso me refiero. O sea, con esta cosa en particular espiritual, aquí no hay quien gana o quien pierde. Más que todo sería el cambio que vas a estar haciendo de vida o religioso para algunos de ustedes. Mira, incluso si se conectan estas dos energías, puede que tal vez la persona que viene del extranjero viene con otras prácticas religiosas diferente a la tuya, y entonces ahí va a estar el compromiso ese de si tú te haces la conversión, creo que se dice, de tu creencia a la creencia de esta persona. Para algunos de ustedes puede que tengan esa combinación aquí con estas cartas. Bueno,
El mensaje de tus ángeles con respecto al propósito de vida. Te sale la carta de la sanación de energía. Déjame te la muestro, te la pongo aquí bien bonita. Y esta energía, esta carta te está indicando de que puedes tener una habilidad para sanar. Y tal vez parte de lo que vas a estar haciendo durante el mes de agosto, estas prácticas, estas lecciones o el reconocimiento que vas a estar teniendo va a ser como cuando alguien piense en sanación espiritual, piensen en ti. Cuando alguien piense en sanación por medio de Reiki, en un maestro, una maestra de Reiki, piensen en ti. ¿Sabes? Está esa energía. Para otros te están diciendo entonces de que necesitas algún tipo de sanación o limpieza energética para poder librarte de bloqueos que puedan existir en estos instantes en tu nivel energético, pues durante el mes de agosto. Una vez más, recuerda que al final del día los mensajes que yo te estoy enviando son cosas que podrían suceder para que recibas las cosas buenas y las negativas. Trata de esquivarlas y pues si te agarraron, por lo menos sabes que sales adelante. ¿Y cuál va a ser la respuesta a cualquier situación de dificultad que se te presente durante el mes de agosto? ¿Qué consejo te dan tus guías? Te dicen que si tienes que tomar una decisión y estás inseguro, estás insegura, la respuesta que ellos te dan en ese momento es no. Principalmente si estás pensando en adelantar las cosas, en acelerarte un poquito, recuerda paciencia. Bueno, septiembre, vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante este mes y qué mensaje tiene para ti. Te sale el arcángel Gabriel. Wow, tienes a todos a tu lado, Miguel, Ariel y ahora Gabriel en el mes de septiembre. Esta carta representa el 5 de bastos y dice que los retos que se te presenten, que podrían de alguna manera u otra ser como un rompecabezas para ti, esas respuestas o esas soluciones a lo que hace falta te van a llegar en septiembre. Lo que tú sientas tal vez que no se concluyó, que quedó pendiente, que quedó en el aire, a lo cual no encontraste respuestas, que tus guías te dijeron no, esa respuesta te llega en septiembre. Y también con esta carta siento esa energía de que la última pieza del rompecabezas te llega en septiembre. No es literal, es el mensaje que recibo, así lo veo. La última pieza de lo que te falta para poder concretar los siguientes pasos que vas a dar cae en septiembre en tu vida. Y mira lo que te dice aquí la carta también. Paciencia, de nuevo, que tengas paciencia, te lo están marcando fuertemente aquí. Paciencia contigo y paciencia con las personas que estén a tu alrededor. Y esa es una tendencia que tienes entonces desde agosto y parece que también va a pasar para septiembre. Mantente con calma. Y también con esta carta del arcángel Gabriel, 5 de bastos, me dice esa energía de que trata de evitar el drama. No caigas en dramas, no caigas en situaciones de dificultad. Evítalo. Como tú ves que se está formando algo, da la vuelta y desconéctate. Así de, chao, no estoy. Pones tus audífonos y te perdiste. No caigas en esas energías, no te dejes absorber por eso. ¿Sabes? Porque mira, te voy a contar algo. Cuando estás en proceso de elevación, de elevación energética, de elevación espiritual, cuando estás en proceso de que sucedan grandes milagros y grandes cosas en tu vida, la energía negativa tiende a querer arrastrarte para que esos éxitos, esos triunfos, esas cosas lindas que vienen para ti no tengan el valor o el impacto en tu vida que tendría si todo está bien. Entonces es cuando en el momento empiezan a suceder situaciones o cosas que tú dices, pero ¿qué pasa si todo iba bien? ¿Sabes? Entonces acá te están indicando, no caigas en dramas, no caigas en situaciones difíciles, no caigas en situaciones en donde energéticamente quieran bajarte porque es una prueba, porque lo que viene es grande para ti. ¡Wow! Me gusta. A ver, la energía que tú vas a tener principalmente te sale la carta de la totalidad. Y fíjate, tienes la carta de la plenitud, la carta de la paciencia, ahora la carta de la totalidad. ¿Sabes? Todo habla como de completar, de completación. Eso está mal dicho, yo lo sé, lo estoy aquí bromeando. Pero todo te habla de completar, ¿sabes? De cerrar el círculo. Y veo esa energía para ti fuertemente, es lo que vas a estar teniendo con esta carta de la totalidad.
la pieza que te hace falta te llega. Que esa pieza que hace falta para algunos de ustedes puede ser una persona con quien vas a abrir un negocio, puede ser una persona que te va a dar una idea, puede ser un cliente, puede ser la empresa con la cual tú quieres imprimir, la empresa con la cual tú quieres hacer negocios, la empresa de logística que se va a encargar de distribuir tus productos. ¡Opa! Oye, empecé a canalizar allí con todo, ¿sabes? A eso me refiero con que esa pieza va a llegar y acá te lo están marcando de vuelta. Viene para ti eso que te hace falta para poder concretar y avanzar con todo. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Y para algunos de ustedes esto podría ser incluso, como te digo, una tercera persona con la cual haces una asociación, o una segunda persona con quien haces una asociación, y de ahí en adelante lo que viene para ti es tremendo. Bueno, pero bueno, tremendo bueno. La predicción para el mes de septiembre, Sagitario. Hey, recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tu dedito para arriba, compartir este video, manténme al tanto en los comentarios de qué onda, cómo van las cosas contigo, cómo te van con los meses. Recuerda volver a ver esta lectura cerca del mes de agosto, cerca del mes de septiembre, pues muchas de las cosas que te estoy diciendo aquí estoy viéndolas hacia futuro. En septiembre tienes la carta de la templanza, la carta del 5 de copas y la carta del sota de oros. Mira, que cuando veo esta carta, lo primero que pusieron en la mente para mí es: para atrás ni para coger impulso, hermano. Hermana, para atrás ni para coger impulso. Usted para adelante. Eso es lo que viene para ti durante este mes. Y con esto hay algunos de ustedes que van a tener cierta energía de mirar hacia el pasado, de preguntarte que si tomaste la decisión correcta, ¿sabes? Esa energía oscura que va a tratar de arrastrarte. No, no, no. Resiste. Resiste. Mira, me dicen que tú tienes un pie adentro. Ya tú tienes un pie adentro. Wow. ¿Sabes? Ese término yo lo conozco, por ejemplo, cuando tú quieres entrar a un nuevo lugar, una empresa, un lugar, tú dices, no, no te preocupes, ya tú tienes un pie aquí adentro. O sea, ya tú vas para adentro, tú vas para algo que tú has estado esperando, ya es tuyo. Pues va a ser tuyo. No mires hacia el pasado, es lo principal. No mires hacia el pasado, porque algunos de ustedes van a sentir como que, uy, esto ya yo lo viví, ¿sabes? Por eso la energía de los ciclos, con esos círculos que tienes aquí. Y mira, y la luna aquí, con los ciclos, oh my God. Los círculos que tienes acá con la reina, con el arcángel Miguel, con la carta de la plenitud, y los ciclos de la luna, los círculos. Wow, acaba de caer en mí ese mensaje más fuerte para ti. No mires hacia el pasado, porque vas a estar con esas dudas en septiembre como que, uy, esto ya lo hice y me fue mal, y qué tal si me vuelvo a fracasar y todo lo demás. No, 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 no. Saca esa energía de tu cabeza, porque este sota de oros, así vas a tener en las manos. Abundancia vas a tener en tus manos. Y ponle ahí en los comentarios, y si quieres, pues no lo pongas allí, pero ponlo en un lugar donde siempre te vayas a acordar también. Abro mis manos para recibir la abundancia que tiene el universo para mí. Esa es la frase, ese es el moro, esa es la afirmación. Eso es algo que repite siempre que puedas. Abro las manos para recibir la abundancia que tiene el universo para mí. Porque así te voy a ver. Ya me contarás. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti, que como siempre te indico, no necesariamente tiene que ver con otras personas. El amor propio a veces es muchísimo más fuerte y necesario que esté bien para poder avanzar con nuestros planes y nuestros sueños. No necesitas a nadie a tu lado. ¡Ay! Ok, aquí se volteó la carta. Te salió, vale la pena esperar. Ese es el mensaje que te están indicando. Sí, esta cartita me da un airecito para algunos de ustedes de un buen tiempito tal vez que tienen en soledad. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Aquí pues me tienes a mí y tienes una gran comunidad de hermanos y de hermanas aquí, guerreros, siempre dispuestos a apoyarte, a ayudarte. Y pues te mando un fuerte abrazo si eso es algo que tú estás sintiendo cierto nivel de soledad. Porque te están indicando de que el tiempo divino es perfecto, aquí te lo dice, y que estás trabajando para que tu vida amorosa, tu amor propio, se fortalezca y crezca. Cualquiera de las dos líneas que tú quieras, encontrar una pareja o fortalecer tu amor propio, pues porque tú no quieres a nadie, eso está muy bien también. Eso es lo que vas a estar logrando, pero te están indicando de que primero hay que trabajar otras cosas en estos instantes para algunos de ustedes, para que después entonces pueda llegar esa persona o puedas seguir avanzando con tus metas.
Muy bien. Y los ángeles, con respecto al propósito de vida, vamos a ver qué mensaje para ti tienen, qué consejo te quieren dar o qué mensaje adicional. Wow, tienes la energía de sanación. Wow, 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 wow. Estoy en shock, estoy flipando. Esa palabra sé que lo usan en España, pero no es mala, ¿verdad? Sanación. Nuevamente, aquí tienes hablar con tus ángeles, energía de sanación, y tienes una vez más la energía de sanar. Efectivamente, algunos de ustedes aquí tienen un gran poder de sanación. Para algunos de ustedes este es un poder energético, espiritual. Los ángeles pueden estar sanando a través de ti. Dios, el universo puede estar sanando a través de ti. Por eso te indica esa energía tal vez de convertirte en maestro o maestra Reiki. Tal vez es algo que tienes pendiente, o de cualquier otro tipo de sanación pránica. Para algunos de ustedes, mira que yo te hablé también de una especialidad que tú vas a hacer. Mira, te lo dije, así como la doctora de oftalmología más reconocida del mundo mundial. Hay algo así. Algunos de ustedes podrían ser científicos, tienen un gran descubrimiento o logran algún tipo de procedimiento o de operación. O si no ustedes, pues algún médico de este signo de Sagitario logra un gran reconocimiento a nivel mundial, un premio así como un premio Nobel o un premio así científico que encuentra una cura efectiva. ¿Hay algo de eso? Así que no necesariamente tiene que ser con sanación energética, ni nada holístico, ni metafísico. Para algunos de ustedes es algún tipo de referencia a algo que tenga que ver con medicina. Doctores, enfermeras, enfermeros, doctoras, especialistas. Algo de eso tiene que ver. Me acaban de decir también, hay algunos de ustedes que podrían estar esperando como algún tipo de validación. Estudiaste en otro país, regresaste a tu país de origen, están esperando que te convaliden las materias, que validen tu título de la otra universidad acá. Paciencia, eso se va a dar. Puede que las personas necesarias para poder ayudarte con eso aparezcan en el mes de septiembre. Va a demorar un poco, por eso te piden paciencia, pero se resuelve. ¡Wow! Me encanta esa energía. Y mira, Sagitario, ahora que veo esa situación también aquí para ti, me gusta muchísimo. Por allí nos encontramos en alguna clase de Reiki. Vamos a ver. O de sanación pránica. ¿Cuál es la respuesta a la situación, el problema que te estén dando durante el mes de septiembre? Te sale... pero no puedo. No puedo. ¿Qué te dije? Abre tus manos al universo para recibir la abundancia que tiene para ti. Y en septiembre, ¿qué es lo que te dicen tus ángeles? ¡Ah! Abundancia. Mira la mano abierta. Muero. Me encanta. Estoy flipando. Espero que eso no sea una mala palabra. Estoy a otro nivel. ¿Cómo se dice en tu país cuando estás así como que súper contento? ¿Cómo se dice cuando estás así como súper contento? A ver, me encanta. Muy bien, esto se ve maravilloso para ti. Algunas cositas allí con las que tienes que tener cuidado, pero todo bien. ¿Sabes? Yo siempre te digo las cositas ahí un poquito complicadas, pero siempre vemos cómo se resuelve. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.